chicos, bienvenidos a otros 5 a las 5. El día de hoy estamos con una persona súper especial que es Omi. Hola. Y ella tiene en su corazón compartir con nosotros algo que pues ella estuvo sintiendo hace unos días, unas semanas, y cómo Dios usó a las personas a su alrededor para como ser de impacto para ella y decir, sí es cierto, necesito hacer estas cosas, pero usando a las personas que también estaban a su alrededor. Bueno, sí, como comentaba Gis, últimamente no me sentía bien estas semanas por varias circunstancias, y yo acostumbro orar en las noches para poder estar en contacto con el Señor, pero últimamente no lo hacía. El enemigo desviaba esa acción que yo tenía para conectarme con el Señor y no lo hacía. Entonces mis emociones cambiaban, me ponía triste, me ponía enojada y no sabía por qué era eso. Hubo un tiempo donde yo estaba con mi mamá, estábamos en la cama viendo la tele y estaba triste, estaba muy enojada, y mi mamá me pregunta qué es lo que estaba pasando. Yo no sabía qué estaba pasando, pero ella vio que me faltaba algo y me dijo, es que tú lo que necesitas es ir a orar, vete a orar. Y le dije, es cierto. Y entonces yo corrí a la sala, encendí el volumen de la bocina, escuché alabanzas y me conecté con el Señor, y cuando terminé de orar dije, gracias Dios, porque tú te manifiestas de grandes maneras que algunas veces no las vemos. Cabe recalcar que mi mamá no es cristiana, conoce un poquito del Señor, pero no está muy ahí. Entonces mi mamá me dijo eso y así se manifestó Dios por parte de mi mamá. Entonces ahí veo el poder de la oración y el poder conectarte con Dios. Cambia todo. Entonces me hizo recordar en un versículo que está en Éxodo 34:29, dice, cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto, no se daba cuenta de su rostro, resplandecía porque había hablado con el Señor. Y es que es muy cierto, porque cuando te conectas con el Señor, sientes una plenitud, sientes una paz, pero no te ves a ti misma, no ves el resplandor que Dios se manifestó en ti, y eso hizo que mi mamá viera que me falta eso, conectarme con el Señor. Y entonces Pues algo bien importante, ¿no? O sea, lo que acabas de mencionar es que o sea, su mamá, a pesar de no aún aceptado al Señor en su corazón, pero en el nombre de Jesús así va a ser, pudo notar que a Omi le faltaba algo y que era esa intimidad con el Señor. Ahí en el versículo dice que Moisés ni siquiera se había dado cuenta que su rostro estaba diferente, ¿no? Pero, por ejemplo, la mamá de Omi sí sabía que a Omi le faltaba algo, que necesitaba algo más. Entonces le decía, a ti te falta orar. Probablemente no ha aceptado al Señor en su corazón, pero reconoce que es necesario e importante el poder tener esa intimidad con el Señor. Bueno, también hay otro versículo cuando dice, está en Hechos 16, cuando Pablo y Silas fueron encarcelados, en vez de agobiarse, de ponerse triste, en vez de enojarse, se pusieron a orar, y no solamente fueron bendecidos ellos, sino también fueron bendecidos todo su entorno, todo su alrededor. Y entonces es muy importante que se conecten con el Señor, así que los invito. Sí, aparte es bien padre porque, como dice Omi, o sea, por ejemplo, la historia de Pablo y Silas es hermosa y vemos a Dios manifestarse en esa parte, pero también el cómo las personas que estaban alrededor de Pablo y Silas pues recibieron eso, ¿no? O sea, no solamente las cadenas de Pablo y Silas se rompieron, sino también los que estaban alrededor. Y sabemos y declaramos en el nombre de Jesús que todo lo que hace Omi, estar orando y estar alabando al Señor, también bendice su casa, bendice su familia, y así a cada uno de nosotros que realmente nos tomamos un tiempo con el Señor, no solamente nos bendice a nosotros, nos cambia el rostro, sino que también bendice a quienes están alrededor, se dan cuenta que Cristo está en nuestra vida, que necesitamos al Señor en todo momento. Y pues esa es la invitación, que ustedes también puedan tener sus tiempos de intimidad con el Señor, no solamente para que ustedes estén más conectados y conozcan mejor el corazón de Dios, sino porque también las personas
con fe, lo creemos y lo vemos, que las personas que están a nuestro alrededor estarán bendecidas también. Entonces, pues ese es el mensaje del día de hoy. Espero que haya sido de bendición para ustedes y pues también que todos como jóvenes y como todos los que vean este video, que podamos realmente tomar ese tiempo de calidad con el Señor, ¿vale? Entonces, pues que sea de bendición este mensaje, chicos, y nos vemos en otros 5 a las 5. Bye.